Un saludo para todos, mi nombre es Carolina Parra y voy a presentar el ejercicio que forma parte del seminario en Pedagogía y Didáctica 4 de la Maestría en Educación Intercultural. En esta actividad he abordado el tema de propuestas pedagógicas con enfoque intercultural. La propuesta pedagógica con enfoque intercultural que abordaré en esta presentación tiene que ver con los escenarios rurales educativos, puesto que la configuración vigente del sistema educativo en el territorio colombiano muestra que lo rural ha sido considerado como un escenario aislado de la educación nacional. Sumado a esto, hay una tendencia a orientar la educación rural a factores como tecnificación, sostenibilidad y desarrollo ecológico, desde diferentes campos epistémicos, los cuales van en contravía de la verdadera visión de estos contextos. Por eso, los procesos educativos, los cuales están sujetos a la implementación de currículos y metodologías, pues tienden a lo antirrural. Así que estos escenarios educativos centran su preocupación o se encaminan sobre todo a elevar los niveles de un supuesto desarrollo en el país. Para desarrollar competencias interculturales es necesario identificar una concepción sobre lo intercultural. Por eso voy a abordar una definición de la autora Catherine Walsh que dice que lo intercultural se entiende como una estrategia, acción y proceso permanentes de relación y negociación en condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad. Por lo tanto, su finalidad no es simplemente reconocer, tolerar o incorporar lo diferente a una determinada estructura establecida. Por lo contrario, lo que se busca es que la diferencia implosione en las estructuras coloniales del poder como un reto, una apuesta y una propuesta de proyecto. Un segundo concepto que es importante definir es el concepto de la ruralidad. Resulta que desde los diversos ámbitos se toman decisiones sobre el sujeto campesino y estas decisiones están apoyadas en ideas, imágenes o representaciones que tienen una relación importante con el poder, situando al campesinado en una posición siempre de desventaja frente a la sociedad. Así que ellos son vistos como abandonados del Estado y en este abandono pues se naturaliza sus logros limitados y así de alguna manera se van consolidando decisiones y acciones educativas determinadas donde la ruralidad se observa desde la carencia y el atraso, orientando entonces a la urbanización y al desarrollo en un proceso que definitivamente deslegitima la cultura rural e instituye la cultura urbana como un ideal a alcanzar. Teniendo en cuenta estas ideas, pues hay unos factores que caracterizan a la institución educativa rural. Primero, la ubicación geográfica y segundo, la modalidad de la media técnica, es decir, que esta media técnica está muy enfocada hacia la gestión empresarial. Estos dos factores pues fueron muy comunes en los estereotipos que se tiene sobre la educación rural. Entonces, también la educación rural empieza a definirse o a reducirse hacia la actividad agrícola. Y se aprecia también que no hay un reconocimiento impartido especialmente en las instituciones desde lo
desde lo rural, sino que al contrario, desde lo urbano se estandarizan ciertos contenidos para que sean aplicados en la ruralidad. Un punto importante de entender dentro de las propuestas pedagógicas interculturales es la definición que se tiene sobre el bilingüismo, porque resulta que hay un concepto muy tradicional sobre este proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua, ya que no se impulsan estrategias que sean didácticas y que traigan consigo la innovación de un proceso del aprendizaje de una segunda lengua. Así que existe una visión muy tradicional del bilingüismo que está arraigada al dominio del inglés y a su vez este idioma pues se postula como parte de una cultura dominante y de un modelo económico. Por otro lado, encontramos que los maestros pues siguen promoviendo la enseñanza de una segunda lengua más en virtud de la promoción del bilingüismo, pero no encaminan sus estrategias pedagógicas hacia un desarrollo de un bilingüismo auditivo, de un bilingüismo social que permita la interacción entre culturas y que pueda engrandecer la cultura propia. Dentro del desarrollo de competencias interculturales, pues se encuentran algunas problemáticas que forman parte de la educación intercultural. Entre ellas tenemos una relacionada en la problemática de la escuela rural con la formación docente, puesto que hay un vacío entre el currículo y las prácticas pedagógicas universitarias, de manera que eh, los docentes no cuentan con un bagaje o con una experiencia al referirse a un contexto rural. Por otro lado, los docentes también tienen que vivir ciertas experiencias donde tienen que eh, posesionar su punto de vista de manera universalista, es decir, que terminan siendo un producto del mismo sistema educativo. Y por otro lado, pues muchas veces el pensamiento de los docentes se va a orientar hacia la legitimación del orden social que en ese momento está imperando. Así que en los escenarios educativos es importante establecer una propuesta que se caracterice no solo por lo social, sino que esté construida a través de las visiones de la gente, de los miembros de las comunidades, porque esto da la posibilidad de reconstruir el conocimiento y los saberes haciendo uso de las competencias interculturales, donde empieza a articularse lo local y lo foráneo de manera permanente. De manera que las actividades tienen que ser muy diversas, tienen que ser variadas, múltiples y también tienen que dinamizar, en el caso del bilingüismo, el conocimiento del inglés o de una segunda lengua y empezar a generar un cambio en las prácticas que son llevadas por los docentes a el dominio de una segunda lengua. Dentro de las propuestas pedagógicas interculturales se han identificado tres etapas importantes de este enfoque y que está relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces tenemos por un lado que el propósito pedagógico de la enseñanza de una segunda lengua está direccionado hacia la etapa transcultural en la que el estudiante identifica que su cultura
no está implicada o que no hay cierta distancia con las demás culturas, sino que él se convierte en un mediador tanto de su cultura como de las que está conociendo. En este proceso, pues va a utilizar principios de cooperación, de comunicación y de esta manera él va a fortalecer el desarrollo de su propia identidad. Las etapas que le anteceden se refieren a la interculturalidad y monoculturalidad, donde hay una interpretación de la cultura foránea, pero siguen habiendo ciertos prejuicios y estereotipos de la diferencia. Así que el ideal de un enfoque pedagógico intercultural es llegar a la etapa transcultural para así, a partir del reconocimiento del otro, podamos fortalecer nuestra identidad. Para finalizar, es importante establecer dentro de las conclusiones la importancia que tiene la figura del docente como un diseñador de propuestas y de materiales y contenidos que realmente sean significativos en el aprendizaje de una lengua extranjera y que además tengan un carácter intercultural. Es decir, que el docente debe desarrollar otras habilidades entre las cuales se encuentran la de saber incentivar a sus estudiantes para que se cuestionen, para que reflexionen constantemente sobre su propia cultura y sobre la cultura que también están aprendiendo. Así van a comprender la relevancia de las percepciones que tienen sobre su propia realidad y sobre la ajena, y de esta manera elaborar intercambios comunicativos interculturales. Por otro lado, pues el docente siempre va a tener la capacidad de desarrollar modelos de percepción y valoración de la cultura, de manera que abre todas las posibilidades de la interacción cultural en un contexto determinado. Eh, como lo mencionaba, el diseño de materiales tiene que ser muy significativo y la posibilidad de educar a partir de la diferencia y de indagar los intereses, las necesidades y las motivaciones que tienen los estudiantes dentro de su proceso escolar es muy importante para tenerlas en cuenta dentro de la práctica docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para finalizar, la referencia bibliográfica consultada en el desarrollo de las ideas de esta presentación.